Bienvenidos Liverpanas a un nuevo capítulo del podcast en el que Liverpool ha ganado por 2 goles a 1 contra Ajax. Finalmente logramos esa victoria que tanto necesitábamos en Champions League y hoy contamos con la presencia de un gran amigo como lo es Eric. Saluditos. Exactamente, y como siempre para que lo siga deleitando con sus enriquecedores conocimientos, Daniel Rodríguez, ¿cómo estás? Muy bien por acá, un gusto estar de vuelta. Y ahora con la alegría de una victoria y no con malas, malas nuevas. Ya era una tristeza que ya no estuvieran casi que acostumbrados a malos resultados y estamos muy felices porque Liverpool ha ganado. Sin embargo, hay que también poner los matices en claro de que se ganó con un gol de último minuto, lo celebramos muchísimo, creo que todos aquí lo gritamos mucho. Sin embargo, el juego siguió pareciéndose al panorama que veníamos señalando con los problemas en defensa, los laterales, el problema en medio campo, pero claro, hoy se analiza un poco mejor porque es una victoria. Entonces, Eric, ¿cómo viste tú esta victoria contra Ajax? Vaya, quiero ver. Realmente yo no lo sentí como una victoria agridulce, como por ejemplo contra el Newcastle, por el simple hecho de que aquí se vio otra actitud. O sea, yo creo que fue un partido más de garra del equipo. O sea, se vio que Klopp les pegó una gran levantada. O sea, porque andaban, o sea, hasta 30 andaba corriendo otra vez. Puchica, no sé si se dieron cuenta que Salah, o sea, y Elliot bajaron, o sea, se cruzaron toda la cancha, o sea, corriendo el pique, o sea, en una contra que pegó el Ajax. Entonces, el equipo corrió más, o sea, y yo estaba en un dato, no recuerdo el dato exacto, pero que es el primer partido de la temporada que Liverpool tuvo una distancia de kilómetros recorridos mayor a la del rival. Entonces, cuando, o sea, en temporadas anteriores, o sea, siempre Liverpool estaba superior, o sea, el rival en eso. Entonces, y esto también quiere decir, o sea, que en esta sí hubo presión, pues, o sea, sí presionaron como debieron. Entonces, sí, o sea, pasó lo mismo de siempre, o sea, que hubieron bastantes remates al arco, o sea, que, bueno, hubieron 10, de hecho, contra uno del Ajax, o sea, y que el Ajax en ese remate hizo el gol, ¿verdad? Y que nosotros en 10, o sea, solo 2, entonces, siempre la poca efectividad, pero yo creo que eso ya estamos bien mal acostumbrados, se podría decir, porque es algo que pasa muy, pero muy seguido con el Liverpool de Club. Entonces, eso pues, o sea, que para mí, o sea, no es un resultado tan agridulce. Hay cosas por corregir todavía, pero como dijo Van Dijk, o sea, es una victoria que pone a Liverpool en el camino correcto, pues, o sea, que hay mucho por corregir, o sea, pero que es un buen comienzo. Exactamente, es el camino que todos buscamos como aficionados de Liverpool. Entonces, Chalate, hoy hay muchas más cosas positivas que poder rescatar. Entonces, ¿cuál sería tu valoración de este encuentro? Eh, Quiero que hacer énfasis en lo que decía Eric, la actitud del equipo, creo que hay que rescatarla, porque la verdad que se les ve otra actitud y se les notó. Mencionaba a Salah y a Elliot haciendo recorridos para defender y tiene razón. O sea, de hecho, en una de esas jugadas defensivas que Salah hace, en una corrida para ser un extremo que no ejerce tanta presión, que incluso los del Ajax pidieron penal, creo yo. O sea, él es toda de él realmente. Creo que el jalón de orejas que Klopp hizo en el parón obligatorio les ha servido a un montón. Y eso sumado también al regreso de un par de jugadores que no los quiero dejar pasar por alto y que se notó un poco en cuanto a la creación del juego y también en cuestiones defensivas. El primero es Diego Jota, porque realmente es un jugador que está, o sea, no necesita adaptación ya, está muy bien, sabe muy bien lo que el equipo necesita. Klopp lo usa pese a no venir siendo titular porque sabe de lo que es capaz Diogo. Si no, no hubiese salido. O sea, si venía probando con Firmino y con Núñez, pero creo que Diogo le da esa a, a Salah, por ejemplo, en el gol. O sea, es un jugador menos egoísta. Es un jugador que él fácilmente pudo haber centrado por el área y rematado, quizás porque tenía un poquito de espacio.
pero ve a su compañero solo y la pasa. Entonces creo, también tiene un comodín, porque con Diogo, él no es estático, está moviéndose por todos lados del eje del ataque y eso es una garantía más para el equipo. Y también mencionar lo de Matip, que aparte de que defensivamente te aporta un plus, obviamente, ofensivamente te genera algo más que no te hace Gómez, por ejemplo. Porque en los corners, Matip y Konaté son incluso más peligrosos que hasta que el mismo Virgil. Porque si te fijas, Virgil en el partido tiene dos, tres remates que incluso unos son flojos, o sea, ni siquiera son de peligro. Creo que el equipo mejora bastante, primero por actitud, pero claro, siempre están esas fallas a la hora de atacar. El portero también del Ajax, hay que decirlo, salvó todo lo que quiso, o sea, estuvo haciendo un partido de 10 también, pero era una victoria que se necesitaba, sobre todo por lo que decía yo en el podcast cuando analizamos lo de los grupos de la Champions, que el doble partido, la doble jornada que tenés de entre 3 y 4 es el mismo rival y es el que en teoría es el rival más débil del grupo, que hoy de hecho se come 3 del Napoli en su casa. Entonces, esos partidos pueden ser la tranquilidad para el equipo de salir con 2 victorias, tener 9 puntos y estar prácticamente a nada de clasificar. Entonces, rescatar eso y ojalá que el equipo siga con esa actitud hoy que vamos a tener todas las piezas, eh, o la mayoría al menos, para seguir por este camino que es el de las victorias, que es el que todos queremos que estén. Exactamente, este es el camino en el que todos queremos que sigan. Yo particularmente no se tuvo jornada de Premier el fin de semana por las razones que ya todos sabemos. Sin embargo, en el último partido que hubo fue en contra de Napoli, que se perdió por 4-1 con un juego lamentable, creo que de los peores que se ha hecho en la era de Jürgen Klopp, y era muy difícil que lo empeoraran. Así que hay cosas muy positivas que rescatar en cuanto a la actitud de ciertos jugadores que señalamos en el podcast anterior contra Ajax, digo, en contra del Napoli, y hoy en contra del Ajax se pudieron notar esas mejores actitudes, ya sea defensivas, también en el medio campo, la presencia de Thiago, cómo nos ayudó, fue un partido increíble. Y creo que también lo decía yo que en el duelo en contra del Everton, se notó mucho que cuando la tenía Gómez no tenía esa claridad para salir con el balón. En cambio ahora con Matip se la das a él y puede romper líneas más fácil y rápidamente ya estás con Salah, con Jota, con Thiago, y soluciona cuando el equipo le cuesta como romper tal vez esa primera línea defensiva del equipo rival, en este caso el Ajax. Y también resaltar, como tú lo dijiste, Chalate, Diogo Jota, me parece, creo que el más completo que tenemos actualmente y el que está en mejor forma, porque las labores que hace Firmino las hace muy bien, bajar, distribuir, y también cuenta con ese olfato goleador de delantero. Por lo tanto es como una combinación que nos sale a la perfección para este modelo de Jürgen Klopp. Ahora tal vez para entrar con otro tema, entró Darwin Núñez en el segundo tiempo, tuvo 2 pelotas, tal vez no mucho, hizo creo que lo que pudo hacer. Ahora Eric, ¿cómo evaluarías tú el tema de Darwin Núñez? Vaya, mira, el problema con Darwin, siento que, creo que Chalate lo mencionó en el podcast pasado, no estoy seguro, pero creo que se le está criticando por el precio. O sea, realmente prácticamente es eso, pues, o sea, el precio, porque en el poquito, 20 minutos estuvo en este partido, 20 minutos, o sea, y los 20 minutos que estuvo no lo hizo mal, a pesar que fue un 9 pegado a la banda izquierda, pues, o sea, no le puede pedir, o sea, que sea un Luis Díaz, por ejemplo, o sea, porque es un delantero, pues, con unas características bien puntuales, es como que metieran a Haaland en la banda izquierda, pues, o sea, que de seguro, pues, Klopp algo ha visto, o sea, para ponerlo ahí para mientras, o sea, yo creo que es más que todo para darle juego, o sea, que es lo que te comentaba antes, Santi, yo creo, o sea, que ponían a Darwin ahí para ocupar la imponencia que tiene él con su físico, para arrastrar una jugada y meter el centro, o sea, cabales de borde y centro
hacia la meta, vea que es, o sea, bueno, vimos que Díaz casi la mete, pues, pero yo creo que con Darwin eso es, o sea, siento que se está haciendo muy injusto con él, principalmente porque no ha jugado mucho, pues, entonces, esos 3 partidos, como ustedes dijeron anteriormente, en ediciones pasadas, le mataron la confianza, pues, pero yo lo veo como con hambre, pues entrando. Sí es cierto, pues, que quizás hay una dualidad bien grande, porque no fue el hambre, por ejemplo, que le dimos a Jota el primer tiempo, porque Jota es un animal, o sea, es un delantero súper agresivo, o sea, de entrada es un delantero que te va a agarrar la pelota, se va a rebuscar, o sea, y va a pegar el tiro de donde esté. Lo vimos en el partido incluso, o sea, que le pegó desde fuera de área, o sea, un bombazo que dejó ir, o sea, y que se fue cerquita del área. Entonces, quizás a ese nivel de agresividad no ha llegado Darwin, o sea, que en el Benfica sí se le conocía. Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo varias gente del Benfica en Twitter y que decían que Darwin, en efecto, o sea, ellos le dieron bastante paciencia pues al inicio, pues en todo lo que se adaptaba y que Darwin, o sea, lo que pedía en el Benfica era jugar. O sea, que aunque sea lo metiera 2 minutos, pero que él quería jugar, o sea, para ir acumulando minutos y que después, o sea, pasado el tiempo, como la mitad de la temporada en el Benfica, fue que pegó esa explosión, o sea, que me imagino que ya, o sea, estaba acostumbrado a los jugadores, al sistema de juego, y ya que, o sea, se convirtió en un monstruo, pues, en Portugal. Entonces, yo creo que lo mismo debería de pasar, o sea, y si se fijan, con Klopp, así fue incluso con jugadores como Fabinho, por ejemplo, o sea, que Fabinho comenzó a jugar, si no me recuerdo, como desde noviembre, octubre, o sea, pasaditos, o sea, con Klopp. Entonces, yo lo veo como algo normal ahorita de Klopp metiéndole en banda y poco a poco, en teoría, debería de irlo centrando más, pues, o sea, de pronto cuando ya se vayan recuperando más jugadores, o no sé, o sea, pero por lo menos eso es lo que pienso yo, o sea, que la gente está siendo muy impaciente y que algunos, o sea, sí se va a reventar a goles, pues, o sea, más tarde que, bueno, más pronto que tarde, pues. Exactamente. Bueno, de mi parte ya te voy a dar la palabra, Chalate. Yo lo que considero es que el modelo de juego de Jürgen Klopp todavía no se ha adaptado a todas las virtudes que te puede brindar Darwin Núñez o de toda la potencia que te puede dar en cuanto a ser un 9, a que le pongan esos balones que realmente pueda mostrar él lo mejor que tiene, y se le han dado muy pocas. En contra del Everton se le dieron una o dos, en contra del Ajax también una o dos. Entonces, creo yo que lo que lo podría beneficiar más es que el esquema de Jürgen Klopp pueda potenciar a ese, por así decirlo, diamante que tenemos, que todavía es una promesa como Darwin. Porque no es por hacer la comparación, pero o sea, si tú ves el juego del City, le generan tantas ocasiones a Haaland que al final acaba marcando varios goles. Y es lo que al final el aficionado ve. Pero creo que tal vez va un poquito el análisis ahí. Y que son cosas que también las dijimos en el podcast anterior y que también las mencionó Daniel sobre que el juego que se le puede generar a Darwin y que en realidad no es que tenga 20 chances y la falle todas, es que no ha tenido. Entonces, Chalate, creo que era muy por esa línea tu punto de vista, pero algo más que quieras agregarle. Sí, lo que pasa es que creo que se cae en el error de compararlo con Haaland. Es lo que decíamos con James aquella vez. Y o sea, no puedes comparar a un jugador que ya está probado, o sea, sus números lo prueban, pues. No un jugador que necesite demostrar. Él llegó al club, al City, a marcar los goles que el resto de la plantilla ha venido fallando estos años en momentos importantes, quizás. Porque el partido de ahora, por ejemplo, el gol que hace no es de un jugador normal ya, o sea, no es un jugadorcito que viene, si te levanta la pierna a cierta altura en medio de los defensas, o sea, es un jugador que no tiene nada que demostrarle, nada. Y que igual, si te das cuenta, fue criticado por, bueno, no sé si por la afición del City, porque no existe mucho, ¿verdad? Pero sí quizás por los detractores del jugador, porque contra el Liverpool en Community Shield falló un montón y falló goles que, o sea, no nos tiene acostumbrados a fallar. Y lo mismo le pasa a Darwin. Pero yo siento que es una tontería compararlos porque Darwin sí tiene que demostrar.
no llega a solucionar problemas. Él tiene que demostrar de lo que va a ser capaz de hacer. Y yo digo que tengamos paciencia, y lo he dicho siempre, porque, o sea, es el modelo de Klopp y así ha sido toda la vida. Él no va a llevar top mundial, él lo hace top mundial. ¿Quién era Jota en el Wolves? Todos hablaban de Adama y de Raúl Jiménez. Nadie mencionaba a Jota. Algo le vio Klopp y se lleva al, digamos, menos conocido del tridente. Y si te fijas las carreras de los tres jugadores, uno vive lesionado y han tenido que buscar tres delanteros de reemplazo porque solo tuvo una temporada buena y decayó. El otro anda de préstamo en préstamo porque lo único que tenía era carrera y potencia. Y Jota, que era más completo, que no tenía esos reflectores, hoy en el Liverpool se ha vuelto un jugador prácticamente indispensable para el modelo de juego que tiene el equipo. Cuando Jota está bien, el equipo está bien. Y eso ha sido siempre, incluso cuando, y el mejor ejemplo que te puedo dar es la Carabao de la temporada, esta última, que la ganamos. O sea, nos llevan a Mané y a Salah para la Copa África y el que se echa el equipo al hombro en esos días es Jota. O sea, son jugadores que no están creados, sino que van y en su oportunidad que Klopp les da, y es otro jugador que yo creo que no han tenido la suerte, porque el único que creo que sí tuvo esa suerte fue Luis Díaz, que o sea, Klopp confió mucho en él desde su llegada, pero porque era esa chispa que le faltaba al equipo, esa explosividad que te provoca Díaz. Así que con Darwin mi comentario es el mismo siempre. Yo estoy en el barco de él y si a veces puedo que critique, por ejemplo, la falta de gol, porque a veces, o sea, es cierto, al delantero lo vas a juzgar la mayoría de veces por sus goles. Los primeros números que le vas a ver a un delantero son los goles. Que es un error porque a veces provocan más de lo que generan más de lo que los números dicen, ¿verdad? Pero creo que hay que tener un poquito de paciencia y tampoco hay que juzgarlo porque realmente el equipo no ha jugado bien en líneas generales. O sea, no es culpa de él el declive de Liverpool que estaba teniendo. Porque de hecho estaba expulsado, pues. Que ese puede ser el único error que se le puede atribuir en estos momentos. Pero sí siento que es un delantero que en momentos toscos, cuando ya él es el mejor ejemplo, te lo dio Eric, con Fabiño. Fabiño se pagó después de que veníamos de perder una final de Champions y lo pensamos y decir, vaya, estábamos fallando en esto, se traen a Fabiño porque él es la solución a los problemas y Fabiño no fue la solución a los problemas, al menos a corto plazo, fue a largo plazo. Hoy es indispensable para mí, o sea, esta es opinión personal, para mí Fabiño es indispensable en el dibujo táctico de Klopp por todo lo que él hace en su posición, que no te lo hace ningún otro jugador, que es lo de cortar juego. Que le falta un poco en creación, pero su labor realmente es cortar juego y lo hace muy bien, la verdad. Exactamente. Yo en lo personal, esto ya es una corazonada mía. Considero yo que Darwin después del Mundial vendrá encendido. Uruguay generalmente hace buenas Copas del Mundo y creo que le irá bien. Creo que será como su despunte, su chispa que le hacía falta como para venir en la parte más importante de la temporada donde vamos a tener más partidos y que vamos a hablar de eso en un ratito, debido a que por las razones que ya todos sabemos, se ha suspendido el partido de Chelsea contra Liverpool, que era el que correspondería jugarse en este fin de semana antes del parón de fecha FIFA. Lo que significa que Liverpool no vuelve a jugar hasta el 1 de octubre contra Brighton en Hove Albion. Y lo cual implica que tendremos más de 15 días al menos sin ver a Liverpool, que es algo muy triste para nosotros. Pero sin embargo, nos surge el balance entre si es mejor que se descanse en este momento, que el equipo viene jugando mal, que venían varios lesionados recuperándose, o si nos pasará factura el hecho de que en el futuro se nos acumulen demasiados partidos y que sabemos que eso pues no acaba siendo beneficioso, al menos para nosotros en el último tiempo. Entonces, Eric, no sé, ver tal vez tu balanza de si nos conviene más de lo que nos perjudica esto. Mira, yo creo que depende bastante, o sea, yo creo que nos conviene, o sea, porque estábamos en una racha
O sea, que a pesar que pues se notó en este partido que jugamos mejor, pero todavía no es el nivel al que estábamos acostumbrados de la temporada pasada. O sea, no se llega a ese nivel. Yo, por ejemplo, vi varias veces, o sea, que el mediocampo todavía, o sea, andaba medio perdido de vez en cuando. O sea, que bajaban todos, o sea, y bajaban un poco preocupados, o sea, como que, hijo, puchica, nos van a hacer un gol, o sea, pero bajaban con una preocupación. Entonces, siento que el partido ayudó, ¿verdad? Y que, pues sí, o sea, no estamos al nivel y que si es necesario, o sea, este parón, pues, o sea, no importa, por ejemplo, que en octubre vayamos a jugar, creo que son 9 partidos en octubre, sí, 9 partidos son en octubre, o sea, van a ser 2 partidos por semana, creo, y, ajá, dos partidos semanales, o sea, ya de corrido. Pero, o sea, probablemente ya va a estar con la T, entonces que es una excelente noticia. O sea, probablemente va a estar el jugador favorito de Chalate, Arthur, ya va a estar listo para dar esos pases, para no perder la pelota, pues, o sea, pero aquí fuera de Roma, vean, lo de Arthur, yo creo que incluso es tiempo suficiente, o sea, para juzgarlo correctamente, o sea, y de saber, puchica, ya Klopp ya lo tuvo que haber preparado durante, ¿qué? 18 días o un poco más, y que si ya no comienza a ser titular, o sea, y a hacer buenos partidos sobre todo, ahí sí, que nos preocupemos y que sepamos, o sea, que en enero ya va a tener las boletas listas. Entonces, pero yo siento, o sea, como en conclusión, que no importa que sean 9 partidos porque ya van a estar todos, la mayoría de jugadores ya van a estar sanos, o por lo menos los jugadores que sí importan, pues. De pronto ya va a estar Ramsey también, o sea, no sé todavía si ya va a estar, pero yo creería que sí. Entonces, para mí es una buena noticia, pues, o sea, y que es más tiempo todavía, o sea, para que Darwin se acople más, o sea, sí, o sea, para mí es, de hecho, ¿saben? Para mí suena un poco feo decir esto, pero lo que pasó en Inglaterra le cayó como anillo al dedo a Liverpool. O sea fue lo mejor que le pudo haber pasado, o sea, porque pues sí, híjole, van a ser casi que 25 días sin Premier que va a estar el Liverpool. Entonces, súper bien. Bueno, es cierto, y es cuestión de poner las cosas en la balanza y evaluar. Vaya, si pones de un lado que vuelve Konate, que vuelve tal vez Henderson, que vuelve Ramsey, que Darwin viene en mejor forma, por supuesto que uno lo puede considerar como algo positivo. Sin embargo, del otro lado, el calendario está súper comprimido por el Mundial. Se comprimirá aún más porque nosotros vamos a tener 2 jornadas que reprogramar, no se sabe cuándo, pero se reprogramará en algún momento. Yo sí soy de la gente que considera que la Premier también es de momentos, porque no es lo mismo que en la jornada 3 te enfrentes a un equipo que esté en reconstrucción, por así decirte, a que te lo enfrentes en noviembre, cuando ya son un equipo que ya esté tal vez más armado, o los equipos que te enfrentes en Boxing Day o en la jornada de Año Nuevo, que generalmente es cuando se puede definir o no una Premier League. Ya nos ha pasado que salimos muy mal de esas 2 jornadas y acabamos en caída, o al contrario, salimos airosos de esas jornadas de fin de año y vamos embalados hacia el final. Entonces, es muy de momentos, en qué momento del calendario te toca tal partido importante, en qué momento te toca este otro. Y Chalate, no sé cuál es tu balance sobre la situación. Fíjate que mi opinión es dividida en este aspecto porque, vaya, por ejemplo, yo el partido contra los Wolves siento que pese a que el rival no estaba en su mejor momento, nosotros tampoco, entonces yo siento que ese parón sí nos venía bien. Este contra el Chelsea no lo veo tan positivo, primero porque venís de ganar, o sea, de una victoria que de querer o no te genera un poquito de confianza, y el otro equipo está en reconstrucción, teóricamente hablando, o sea, se está ahí como tambaleando todavía, y hoy no le fue muy bien en Champions, entonces está acoplando sus piezas, porque es entrenador nuevo y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Entonces genera dudas también. Es un equipo que está en este arranque de temporada ha generado muchas dudas.
y que tiene incluso, si lo analizas a detalle, tiene incluso un calendario un poquito más complicado con respecto a nosotros, sobre todo en Champions, porque su doble jornada va a ser contra el Milan y la de nosotros es contra el Rangers. Y ellos llevan un punto y nosotros tenemos tres. O sea, ellos hipotéticamente han sacado un punto con rivales que son débiles, pues. Entonces, sí, yo creo que el Liverpool, bueno, demostró que son antimonarquía hasta en eso, pues. Hasta con lo de la reina. Hasta ahí se fueron felices ellos y yo creo que sí, o sea, está bien el parón. El problema es que la señora no esperó la fecha FIFA, porque yo creo que también un poquito, si hubiese pasado una semana más tarde, yo creo que hubiese sido mejor, pienso yo. Pero, o sea, son cosas que no se cuentan con ellos, como con la pandemia. Estábamos en un gran momento y de repente la pandemia te vino a bajar todos los ánimos y se quedó en duda eso de la reanudación de la Premier. Entonces creo que es bueno en el sentido de que vas a recuperar piezas, en el sentido que, como decía Eric, Klopp va a ir buscándole espacio a ciertos jugadores, porque realmente lo de Arthur, por ejemplo, opinión personal mía, cuando llegó a Europa, o sea, para mí era un jugador muy bueno, muy bueno. No sé si los técnicos que ha tenido han hecho que su juego se debilite, porque realmente desde que ha estado en Europa él lateraliza demasiado el juego. Es un jugador que tiene una gran visión de juego, pero tiene un problema, no ejecuta los pases. O sea, él ve, él tiene el panorama, pero a la hora de dar ese, no es Thiago, pues. Le falta esa chispa que tiene Thiago, que puede ser un buen jugador y que nos puede servir, sí, que me sorprende realmente que incluso contra el Ajax no entre. O sea, hay varios partidos, o sea, que no ha entrado. O sea, me sorprende. Sabemos todo, o sea, esto no es para nada nuevo de que no era una opción. O sea, en el mercado fue una baraja precipitada, que, o sea, la decisión fue precipitada. Yo creo que al principio de pretemporada, cuando empezó el mercado de fichajes, ni siquiera estaba en lista. Lo que pasa es que los deseos de Klopp, obviamente, o estaban caros o realmente se fueron a otro equipo, pues. Y se tuvo que actuar de último minuto por la cuestión de las lesiones. Yo sí deseo que le vaya bien porque, o sea, nos puede dar un plus que no tenemos en medio campo. O sea, ves el medio campo y vos decís, vaya, se lesiona Thiago. Y cuando se lesiona Thiago, que es seguido, la cara de todos los aficionados de Liverpool es, nos quedamos sin ideas. Porque es verdad. O sea, te quedas sin ideas, te quedas sin algo distinto en el medio campo. Ya sabes vos que los que tienen que crear son los de ataque. Ya, o sea, los de ataque tienen dos responsabilidades cuando Thiago no está, que es crear y anotar. Entonces, con Thiago se facilita un poco eso. Pero sí, esperar, porque es hasta el 1 de octubre, prácticamente son 16 días, prácticamente, pero vienen jugadores, vienen piezas importantes, no importa qué tanto se sature. Quizás lo único, como te digo, del partido contra el Chelsea, lo que me disgusta un poco es que hay otros equipos que sí van a jugar. Entonces, de querer o no, como en otros anteriores capítulos le hemos dicho, el Liverpool ahorita no juega con la presión de quién va líder, sino que con la presión de la tabla y puede hacer que con esta jornada Liverpool caiga, bueno, es evidente, creo yo, que va a caer posiciones porque no va a sumar. Entonces, y después el problema es que a la hora de reprogramar esos partidos, que también en Granado va a estar el sistema del Chelsea ya, porque o sea, el partido del Chelsea es realmente el que está aplazado. El del Wolves todos lo van a tener que compensar en algún momento de la temporada. Y lo más seguro es que sea sobre el final. Pero yo sí soy de la idea que el parón nos viene bien, primero porque descansas piernas, o sea, vas a tener piernas frescas prácticamente, sobre todo porque el final de temporada pasada o sea, para los jugadores fue demasiado cansado. Entonces creo que la fecha FIFA incluso, no, espero no afecte incluso, sino que sea un plus también que sus jugadores, la mayoría de jugadores que vayan con su selección también tomen ese momento para recapacitar y venir
con las pilas puestas cuando sea octubre, para enmendar el camino, que va a ser muy duro en octubre, son 8 partidos, creo que mencionaba, y va a ser, es un mes clave realmente para ver para qué estamos, porque ahí se van a jugar 2 jornadas de Champions, si mal no recuerdo, y se van a jugar partidos de liga que nos pueden encaminar hacia lo que de verdad queremos y a lo que de verdad aspiramos. Exactamente, es cuando las temporadas se comprimen, que realmente los equipos demuestran cuando realmente están hechos para competir por el título, para competir por Champions, para competir por la zona media. Entonces, en este año, por ser un calendario atípico por el Mundial, estos serán los meses tal vez un poquito más apretados. Luego se volverán el Boxing Day, jornada de Año Nuevo. Pero hablando tal vez un poco más puntualmente del tema de recuperación de jugadores, que fue algo creo que clave para este análisis que acabamos de hacer, aprovechando que hoy estamos con nuestro amigo Eric, que él, para las personas que no lo conozcan, es un gran conocedor sobre los datos, sobre el tema de la estadística en el deporte. Entonces, Eric, si nos puedes como comentar un poco de ese tema también en cuanto a la recuperación de jugadores clave que tenemos ahora en el Liverpool. Vaya, quizás como para dar un poco de antecedentes, para el que no lo sabía, Liverpool es prácticamente pionero en esto de la Big Data. De hecho, se podría decir una de las personas más cercanas a Klopp en los entrenamientos. No me acuerdo cómo se llama, pero o sea, cuando Klopp llegó a Liverpool, llegó con 2 personas, con Buba, que se fue, y llegó con el otro, que el otro es un técnico de data, o sea, el otro desde el Dortmund, pues desde el Mainz, viene trabajando junto con él, y o sea, él se especializa en sacar información, en sacar data de rivales y de los jugadores propios del equipo, pues entonces Klopp lo han dado de la mano, o sea, del Mainz al Dortmund y ahorita Liverpool. Entonces, literal, vendría siendo, ¿cómo se llama? En orden de jerarquías, como en tercera posición, solo atrás de Pep Linders. Entonces, eso muestra bastante, pues, o sea, como la confianza que el club le tiene a la data y como el club también le tiene a la data, o sea, desde que FCG lo compró, pues, o sea, Michael Edwards bueno, él ya no está, ¿verdad? Pero en el Liverpool hay un club, o sea, especialista en data, hay un doctor en estadística a nivel mundial, o sea, que está en el Liverpool todavía, o sea, analizando, o sea, en la parte de scouting, y por eso mismo es bien importante recalcar, o sea, para los detractores y los que dudan, o sea, que a Darwin lo vienen siguiendo prácticamente desde que está en Almería, o sea, desde ahí vienen sacando la data de Darwin. Entonces, es como bien importante recalcarlo, ¿verdad? O sea, porque si se fichó y se pagó una gran cantidad por él, precisamente es, o sea, porque es un jugador, o sea, que va a encajar de alguna manera u otra en los planes que tiene Klopp. Entonces, en esa parte, pues, en la parte de los jugadores que vienen, pues es importante recalcar a uno que es un poco odiado, se podría decir, por mucha gente, que vendría siendo Curtis Jones. Curtis Jones no es un mal jugador, es un muy buen jugador, de hecho, o sea, la gente dice que el reemplazo de Gini, y según la data, el reemplazo de Gini, o sea, está en Curtis, o sea, porque es un jugador, o sea, que tiene números bien altos en retención de la pelota, probablemente es de los mejores del equipo, o sea, en retener la pelota, o sea, se llaman press resistance, este tipo de jugadores, y Curtis, al igual que Thiago, son de los pocos jugadores, o sea, que aunque tengan 2, 3, 4, 5 jugadores encima del otro equipo, no van a perder la pelota, o sea, o van a retener la pelota para buscar un pase, o la van a soltar, o sea, pero en una posición de ventaja para el equipo. Entonces, Curtis es un jugador bastante importante en esto. De pronto también, o sea, la parte de Konaté también, o sea, la defensa, como lo dijo Chalate, la defensa aérea, o sea, contra rivales bastante duros, o sea, como Kane, incluso como Haaland, o sea, va a ser muy importante que el que esté en la cancha no sea Matip, sino Konaté, o sea, por la capacidad de duelos aéreos ganados que tiene.
Incluso la temporada pasada tenía números más altos que Van Dijk. O sea, y eso que Van Dijk es un monstruo también al ganar duelos aéreos, pues Konaté lo supera todavía. Son como los dos mejores, o sea, en cuanto a duelos aéreos, y Klopp se basa bastante en esto. Entonces, y o sea, el otro jugador que ya lo mencionó Chalate también, que vendría siendo Diego Jota, es bastante importante, de hecho, en el equipo. En data se parece mucho, pero mucho como juega el Kun Agüero. O sea, de hecho, se le ve bastante semblanza en el estilo de juego. Que es un jugador, o sea, que se podría haber beneficiado también incluso tanto por Díaz como por Salah. Y prácticamente es eso, pues, o sea, creo que los demás jugadores ya están ahí y que Thiago es medio equipo. O sea, eso creo que ya todos lo sabemos. O sea, que realmente, y ahí es donde preocupa un poco, pues, que sin Thiago en cancha prácticamente perdemos todo el mediocampo. Prácticamente si ven alineaciones de Liverpool o ven cómo juegan en partidos anteriores donde no ha jugado Thiago, prácticamente Fabinho está el solo y en las facetas defensivas ni Elliot, ni Henderson o Milner, ni Fabio, que no es un mediocampista, defienden. Entonces, Thiago y Fabinho es el equilibrio perfecto. Entonces, yo creo que con esas piezas, o sea, tanto con Konaté, con Thiago que está de vuelta, con Jota que está de vuelta y con Curtis, que espero que vuelva pronto, que está lesionando bastante, pues el Liverpool ya debería de estar cubriendo bastante y volviendo al pressing que tanto nos tenía acostumbrado la temporada pasada. Exactamente, es un muy buen apunte porque yo también te lo decía justo antes de iniciar, este análisis de data en el deporte vino un poco tarde en el fútbol, pero afortunadamente Liverpool fue de los equipos pioneros en utilizarlo, en sacar el mayor provecho de él, así ha sido también su política de fichajes en la que no todos van a salir perfectos, pero en un balance uno pone a comparación todos los fichajes que se ha hecho el Liverpool, al menos en la era Klopp, y creo que sale un balance muy positivo, salvo algunos casos puntuales de jugadores que pues sí, no han acabado resultando en general. Entonces, Chalate, algunos apuntes sobre los jugadores más importantes a recuperar, teniendo en cuenta lo que dijo ahí el compañero estadista Eric. Fíjate que voy a mencionar un dato curioso, bueno, no es un dato curioso, sino que es una observación prácticamente. Sabes que yo creo que a Curtis sí hay críticas por cierta parte de la afición, pero es que yo creo que cuando él llegó nos acostumbró mucho. O sea, a mí me gusta porque técnicamente es muy bueno, tiene calidad, pero yo creo que se estancó, más, en parte por las lesiones. Yo creo que no le han favorecido en nada, porque pero es un jugador que se estancó, porque yo la temporada pasada creí que iba a dar el salto y se quedó ahí todavía, incluso Klopp no lo usó mucho. Si no lo usó es por algo, que ellos sabrán lo mejor, pero sí te genera como esa duda porque pintaba para ser uno de por lo menos de la generación quizás no con esas condiciones que los Foden, que eh, bueno, el Greenwood está ahí con problemitas legales, pero quizás de esa camada de jugadores Greenwood, que es por la olvidémonos. posición, es la posición, pero es un jugador que, por ejemplo, yo pensaba que para el Mundial podía ser una opción al medio campo, pero se quedó un poquito estancado. De ahí la importancia de Thiago. Para mí, Thiago y Fabinho siempre deberían de ser titulares y eso lo he dicho y lo sostengo y lo voy a sostener toda la vida. El problema con estos dos es las lesiones también. Esos no te van a durar sanos toda la temporada, es mentira. Pero cuando coinciden en cancha se nota, se le ve a Fabinho más seguro y con menos Cuando Fabinho juega con Thiago, a Fabinho no le sacan a María. Cuando Fabinho juega sin Thiago, toda la vida se va amonestado. Yo creo que Thiago te inyecta un poquito más, que es la pasión que él pone en cancha y se demuestra también con la afición. Él es un jugador que hace que la afición incluso se meta al partido a veces, cuando los nota un poco apagados, él es de los primeros en pedir aliento.
Y eso también es importante porque sin ser uno de los capitanes del equipo, contagias al resto del equipo. Eso es ser un capitán, no como el 14. Ajá, Ujú. ajá, o sea que a veces, Es que a veces prácticamente, es eso. sí, o sea, eso es tener liderazgo dentro de la cancha, realmente lo que vimos en Thiago este partido. Sí, porque con el Ajax pasó, o sea, es un jugador que es muy, muy así. De hecho, en la celebración del gol parece que él ha metido el gol, más que Mati. Entonces, y los otros son Él los y bombas. Simicas fueron los más Sí, eufóricos. sí. Y luego quizás hay cosas que cuando ya tengas todas las piezas, quizás vayamos viendo que a Elliot quizás que la progresión se le va a caer un poquito, porque con todas las piezas listas, yo creo que si algo eh, tendría de bueno la vuelta de Henderson para mi amigo Eric. Es que yo siento que Henderson hace algo muy bien y es no estorbarle a los de la banda derecha, que es el problema que tiene él. Henderson ya juega de memoria con ellos tres, entonces con ellos dos, entonces Salah y Arnold tienen vía libre por esa banda. Y es algo que a veces no pasa con Elliot y que por eso Salah tiene que estarse moviendo incluso en el centro, que Elliot se tira mucho a la banda porque todavía no comprende que su labor es ser interior. Y lo recalco porque Eric decía que es cierto, o sea, es de los que menos cuando ha jugado él o solo ha jugado Fabiño, compromiso defensivo se le ve poco, pese a que baja, él presiona y todo, pero las recuperaciones son mínimas realmente las que hace. Entonces, siento que son jugadores que, o sea, estando todo el equipo sano, damos miedo, la verdad, o sea, somos un equipo que damos miedo, lastimosamente las lesiones no nos han respetado y también eso, la adecuación de las piezas. Porque yo creo que Darwin una vez, es que mira, tenés tres entradores. En orden te lo voy a dar. O sea, Arnold tiene un guante en los pies. O sea, si te pone un centro del área y perfeccionas las técnicas de Darwin durante los entrenamientos, Darwin va a meter muchos goles realmente. Simica se entra muy bien. Yo creo que Simica es un jugador que no tiene muchos reflectores, pero hace muy buenos centros. Simica hace muy buenos centros. Quizás no tiene tanta calidad más allá de centrar y correr y sacrificarse, como quizás lo tiene Robertson. Pero es un jugador que en ofensiva te genera un montón y que muy pocas veces se le da el crédito que merece. Y se entiende Pero súper yo bien creo que con Díaz, perdón, o sea, sí, solo, ajá, o sea, eso. eso. No sé, es que yo creo que Díaz está muy bien porque ese lado izquierdo se lo respetan mucho, o sea, incluso el interior que está al lado de Díaz le respeta mucho su banda y es un jugador que no se va a pegar a la banda, se pega ahí, pero una vez le das la pelota va a buscar el arco siempre y eso es muy bueno realmente, o sea, no es un goleador, pese a que es de los que más goles llevan este arranque de temporada, pero es un jugador que te abre espacio y eso a veces en partidos trabados y lo ha hecho varias veces contra el Palace, contra el Tottenham. O sea, es un jugador que de repente tiene hasta pegada de larga distancia y es un plus de querer o no. Así que hay que esperar los días venideros qué es lo que se viene para el equipo, que todos esperamos. Yo creo que coincidimos los tres en que con todas las piezas y con el descanso obligatorio, creo que el equipo va a mejorar el nivel considerablemente. Exactamente, intentando rescatar un poco lo positivo de esta situación. Creo que es lo que mejor nos podría venir, tal vez en cuanto a recuperar todas estas piezas. Esta será creo que la última pregunta que les haré, creo que me veo en la obligación. Ya hablamos de Curtis, de la mayoría del mediocampo, Elliot, Thiago, Fabiño, pero falta un jugador que aún esperamos que regrese y es el gran Navi Keita. Entonces, Eric, no sé, o Chalate, si tienen alguna noticia sobre Navi Keita, está vivo, aún sigue Ay, entrenando, Rod sabe que está que ahí. empiece Eric, que empiece Fíjense Eric. que, ¿cómo se llama? Lo último que supe fue que el técnico de Guinea dijo de que iba a estar en la fecha FIFA, o sea, de que volvía de lesión. O sea, pero dice en Twitter que le están haciendo el tratamiento a Saco. O sea, que se acuerdan de Saco. O sea, le hizo algo mal con Klopp, o sea, le cayó mal a Klopp o algo y desde entonces no lo volvió a meter.
Entonces, la gente dice que están haciendo lo mismo con Keita, porque, ajá, o sea, que no esté ni siquiera en la plantilla de la Champions, en los inscritos, deja mucho que desear, o sea, porque pudo haber estado, si es cierto esto, lo que dice el técnico de Guinea. Entonces, eso, y realmente es hasta un poco tonto, se podría decir, o hay que ser un poco ilusos, o sea, al no meterlo si está sano, pues, o sea, porque realmente la temporada pasada se quebró varios buenos partidos, no se acuerdan el golazo que le metió el Palace, o sea, por ejemplo, la agarró de volea y de tres dedos, pues, o sea, entonces, creo que es un jugador bastante infravalorado, quizás no al nivel de Leipzig, y yo ni me acordaba de él ahorita, o sea, así como vos me acabo de acordar de él gracias a vos, y, o sea, de verdad, pero realmente no vendría bien. O sea, no como titular, o sea, pero de pronto como lo estuvo manejando Klopp, que lo metía 45 minutos, un par de partidos, haría una gran diferencia ahorita. Y sobre todo porque Keita sí se entiende bien, por ejemplo, con Fabinho. O sea, también, o sea, no solamente es Thiago Fabinho, sino Thiago Keita se entienden bastante bien. O sea, y el problema es que siento que solo con ellos dos se entiende bien ahorita Fabinho, porque con Henderson y con Milner es un caos. O sea, entonces pudiera haber servido bastante. Keita jugó en la pretemporada, luego se ha desaparecido de manera total. Creíamos que era por una lesión, porque se había vuelto a lesionar, que había recaído. Sin embargo, esa convocatoria con Guinea sí nos deja como en qué pensar, como, ¿y qué es lo que estará pasando con Keita? Y sobre todo el hecho que no haya ni entrado en la lista de Champions, es que no lo consideras de aquí hasta final de año, se podría decir. Entonces, chalate un poco sobre Keita. Fíjate que quizá, yo quiero creer que está lesionado, sinceramente. Pero no me sorprendería que en el mercado de enero se vaya como venta, aunque sea barato, porque se le acaba el contrato. Yo creo que, y si está aplicándole lo que comentaba Eric, el tratamiento saco, yo creo que no está descabellado tampoco por sus pretensiones salariales, prácticamente. Yo creo que Liverpool lo ve de esta manera. Yo no dudo de la calidad de Keita, porque para mí es un jugador que me gusta mucho, sano. Ha habido varios partidos, como decía Eric, que él la destraba cuando no tenés soluciones. Y es creativo, o sea, que es lo que nos está faltando ahorita. Entonces, a mí me gusta, es un jugador que es incluso de los pocos que se atreve a pegarle de fuera del área. Aunque le pueda salir bien o le salga mal, es un recurso que pocos jugadores en el Liverpool lo tienen y él se atreve a hacerlo. A mí me gusta mucho, la verdad. Lo que pasa es que creo que se quedó estancado de cómo lo veíamos en Leipzig. Nosotros quizás pensamos que acá iba a dar un salto más y se ha quedado ahí estancado. No te voy a decir que en peor nivel, porque si no, no siguiera en el equipo. Algo tiene para que siga ahí. Pero sí, yo creo que si no está en la lista es porque incluso, o sea, digamos la lesión duraba un mes y medio, digamos, y se iba a perder 3 partidos, anotarlo para 3 partidos. Cuando puedes darle la oportunidad a alguien más, no sé, ¿verdad? No sé. Pero si no es por la lesión, habrá que ver también si va con la selección y juega. Porque si juega y se ve sano, pues lo pueden llamar por llamarlo nada más, porque es la máxima figura de su selección, que tampoco hay muchos nombres que se diga, pero él es el referente del equipo, creo que incluso el capitán. Entonces, es un jugador que a mí sí me gusta mucho y me hace pensar eso, sí, eso sí me genera mucha duda, pero sí sé que es un jugador que si con ese comportamiento lo mejor va a ser venderlo, o sea, por el bien del equipo. No porque sea malo, sino que por eso, porque si es un jugador que se lesiona recurrentemente y te está pidiendo un aumento salarial considerable, lo mejor es hacerlo a un lado porque ese dinero se podría ocupar en otro tipo de jugador, creo yo. Pero de ahí es eso, o sea, es un jugador que quizás no es top, pero que te resuelve. Y no, incluso con Thiago, cuando juegan juntos, o sea, se ha visto bastante fluidez en el juego, que quizás a veces ahí tiene un poquito de que retiene el balón y a veces hace una de más, pero es un jugador un poco distinto y es una opción que no se tiene.
que ofensivamente, de querer o no, y en el pressing que hace. O sea, eso tampoco se lo vamos a reclamar. Es un jugador que sabe hacer muy bien el pressing. Yo creo que lo juzgamos mucho por lo de la lesión y por los partidos flojos que ha tenido, porque ha habido partidos que han sido flojos, flojos, que incluso al 45 lo han sacado, porque han sido actuaciones malas. Pero esperemos que se arregle esa situación, o sea, por el bien del equipo, pues no estamos pensando aquí individualmente, sino que es lo que mejor le conviene al equipo, porque si no es un jugador que va a tenerse en cuenta en la lista de bajas, como debería haber sido Chamberlain, ya. Es un jugador que tampoco está, nunca lo tenemos. Y yo sé que hay equipos de media tabla de Premier que te van a dejar por lo menos unas 20, 25 millones de libras, van y te la dan por la desesperación. Es un jugador que se la vive lesionado y que cuando entra prácticamente no te genera mayor cosa. No es el Chamberlain aquel que metía golazos, ya eso ya quedó para la historia. Así que ese sería mi punto de vista sobre Desde aquí, Navidad. Es simpático también, por eso me agrada. Sí, bastante. bueno, desde aquí le hacemos un llamado al Nottingham Forest para que ponga sus ojos en Oxlade-Chamberlain, por favor, se lo suplicamos, ya que están un poco dadivosos en este pasado mercado. Bueno, sería básicamente lo último de este podcast, en vista que no les voy a pedir pronósticos si jugamos hasta dentro de 15 días, así que eso lo veremos en futuros episodios. Así que darle las gracias a Eric, muchas gracias por tus aportes, por los datos que nos viniste a tirar, Chalate, por los comentarios tan atinados y tan precisos que siempre tiras en este podcast. Les recordamos que se suscriban a este canal, les recordamos que nos escuchen en Deezer, en Spotify, en Google Podcast. Eric, ¿algún último mensaje que quieras dejarnos? No, prácticamente cuando quieran, yo estoy disponible, ¿verdad? Incluso si alguien de la afición, ¿verdad? O alguien que nos escucha quisiera saber más sobre algún jugador o sobre algo, pues yo lo puedo traer para algún otro capítulo de pronto, o sea, como sacar la data un poco más ya con números, porque sabes no les puede traer tantos números, pero de pronto en alguna otra vez sí podemos desmenuzar por completo a algún jugador, pues. Y eso. Exactamente. Así que ya saben, si les interesa saber sobre un jugador en particular, escríbanos en los comentarios. Quiero saber sobre Alisson Becker. Quiero saber sobre tal jugador. Entonces, ya saben, por supuesto, en temas futbolísticos, nada fuera de eso. Así que, Chalate, los últimos mensajes que quieras dejarnos. No, quizás agradecerle a los que nos escuchan o a los que nos miran, porque créeme que he oído comentarios bastante buenos sobre el podcast, incluso gente que creía que no se iba a fumar más de media hora o una hora de un podcast, pero lo ha hecho. Dentro de ellos a Diego Mejía, que creo que siempre está pendiente cuando los episodios salen, así que un saludo para él. Y nos vemos al próximo episodio. Hoy no voy a hacer pronóstico, lastimosamente. Pero a la próxima vamos ahí con el acierto otra vez. Exactamente, reconocimiento a James Abad que le atinó al partido contra el Ajax 2-1. Así que, bueno, con eso nos despedimos y muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio. Va, ahí está. Estuvo entretenido, estuvo